Buenas tardes a todas. Me voy a presentar. Gracias a mi canal YouTube por estar ahí todas las semanas, por vuestros comentarios y por vuestra ayuda inestimable. Es un placer leer vuestros comentarios y además los voy a hacer públicos hoy porque cuento con vuestro permiso para contaros todas estas cosas. En primer lugar, me presento, soy Estefanía Salgado, soy la directora y coach de imagen en las tiendas de Paca Cervera y como ya sabéis, Paca Cervera son tiendas de primeras firmas que estamos en Valencia y en Altea, Alicante, y aquí podéis encontrar vuestros templos de inspiración, de moda, donde todo lo que os venimos a contar todas las semanas, todos los jueves en estos directos, podéis venir a probaros, porque la única manera de que podáis ver que lo que os contamos es cierto es probándoos en los probadores. En casa es muy importante que sepáis la colorimetría que tenéis, que sepáis qué temperatura tenéis, que es una de las principales preguntas que nos estáis haciendo desde que estoy empezando a hablaros sobre el tema de colorimetría. Y resulta que hay un tema principal y muy importante que es, es un tema, lo siento, es que están llamando a la puerta y les estoy diciendo que no puedo atenderles. Un tema súper importante que es, ni más ni menos, el asunto de que vosotras sepáis y que podáis hacer vuestro el tema del color. Por eso estoy aquí hoy y además vestida de este color, que es el morado. Ya en lives anteriores os he estado hablando de los azules eléctricos, que los tengo aquí, por eso los señalo. Os estaba hablando del tema de los granates más morados y ahora os vengo a hablar, junto con el turquesa, de este otro color que nos ha presentado también Hermano Servino y que nos parece una auténtica joya. Y os voy a decir por qué. Primero, porque dentro de los colores y dentro de las temperaturas me parece que este color es maravilloso para que encaje en mucho tipo de concepto de persona y concepto de color. ¿Por qué? Porque para las que sois frías realmente va a ser un color magnífico y para las que tenéis una temperatura más cálida es genial, porque siempre os lo vais a coordinar con la misma degradación del color morado, pero en una gama más tenue, en una gama muchísimo más clarita, que es el tema de esta camisa. Veréis, otro tema muy importante es, ¿de dónde nace el color morado? Este color morado nace de esa unión entre el azul y el rojo, con lo cual, en la medida en la que tenemos un poquito más de azules o un poquito más de rojos, nace esta gama de color y esta línea, que es realmente una tonalidad que a lo mejor no sería tan acertada para un tono más primavera, más otoño. Sin embargo, precisamente por la coordinación con estos pasteles, levantamos la tonalidad y es muchísimo más fácil, es muy llevadero y os va a encajar a todas las pieles. ¿Me seguís? ¿Sabéis por dónde voy? Pues bien, veréis. Otro tip súper importante para este color de esta chaqueta es lo siguiente. Esto está realizado en un terciopelo y el pantalón que me pongo debajo es en un color, en una lana fría, que es absolutamente mate. ¿Esto qué viene a ser? Esto es un concepto en el que el brillo del terciopelo junto con este mate es lo que nos hace que la línea de lo que llevo sea un concepto, dijéramos, más llevadero. No obstante, tengo la parte del pantalón para hacer un total look. ¿Cómo presenta Hermano Servino esta colección? La ha presentado directamente como total look, toda en las gamas de morado y siempre cerca de las gamas de turquesa. Es decir, muy sabiamente ha presentado una degradación de color que va desde estas gamas de más púrpura a una gama más turquesa
con la intención de daros esa opción de que os lo podáis poner tanto en esta línea, disculpad que este se me apaga, para que os lo podáis poner tanto en esta línea más toda uniformada, o que lo podáis coordinar tanto con esta línea de turquesas como, veréis, el otro color que me entusiasma es con esta línea de verde en el mismo terciopelo. ¿Veis? Ahora os voy a dar los tips para estas tres gamas de color que son tan importantes. Veréis, esta chaqueta visteis en su día la que os enseñaba en el color turquesa. El color turquesa es unas gamas, esto es semihiberna o no sé qué le pasa. Realmente el color turquesa es una chaqueta muy importante porque tiene este concepto de las flores, que es lo que la hace incluso más joven. La gente a veces os da la sensación que va a ser como muy vestida, y no es verdad. El tema de la flor es impresionante. Ha salido en todas las colecciones y veréis que muchas veces aporta ese punto un poquito más lúdico, festivo, como más atrevido, más casual, más irreverente. Y ese punto de atrevimiento es lo que pretenden ser estas flores. No es un punto de las flores que se llevaban hace esas reminiscencias y esos prejuicios que tenemos del tema de la flor como un concepto de supervestir y ya antiguo. No. Este concepto de la flor este año, y ya para el año que viene vais a verlo, vais a ver cómo es súper importante. Quiero también haceros mención a una cosa que me decía hoy una clienta que me ha hecho mucha gracia. Como me ha dado permiso, voy a contároslo. Y me decía, es que en tus vídeos no solamente aprendo, es que lo que a lo mejor hoy no le he dado importancia, mañana lo vuelvo a ver y me da una idea tremenda. Y es cierto. ¿Y sabéis por qué? Absolutamente por qué es eso. Porque tenéis que tener en cuenta dos cosas. Primero, yo os estoy hablando desde mi punto de vista y desde mi objetividad. Y tenéis que tener en cuenta que como yo tengo una idea muy preconcebida de muchas cosas que tengo, porque ya estamos empezando casi con las colecciones del invierno que viene, realmente la información a la que yo accedo es muy importante. Con lo cual, cuando yo os estoy diciendo que las colecciones, esto no es solamente lo que veis aquí colgado, sino que estos colores vienen para quedarse, es porque al año que viene estos colores los vais a poder coordinar y van a ser número uno en vuestro armario sin lugar a dudas. Con lo cual, lo que se convierte hoy en una venta, o para mí en una venta, lo que vosotros os compráis hoy, no es solamente para hoy. Son realmente prendas que van a perdurar en vuestro armario y que van a aportaros un color, una clase, una elegancia, un glamour totalmente diferente a lo que hoy, por desgracia, estamos acostumbradas a ver en las calles y en el día a día. Y no se trata de criticar, o no se trata de decir cosas por faltar a nadie. Yo no pretendo molestar a nadie. Yo solamente os hago reflexiones. Cuando yo os digo la importancia que tiene el vestirse, es porque para mí el concepto de autoimagen sé que es uno de los puntos más importantes que tenemos. El más importante, quizás, para que nos gustemos y para que tengamos más confianza con nosotras mismas. Con lo cual, como eso es una experiencia que a mí me está dando el día a día y la tienda y las clientas, no las tiendas solo, las clientas, pues yo vengo aquí para contároslo y para haceros partícipe, porque si a muchas les está funcionando, al resto os tiene que funcionar exactamente igual. Veréis, tenemos otra clienta, Jara, que vino la semana pasada o la otra porque tenía una boda, no se atrevía casi a ponerse nada, y al final se puso un tocado de una flor espectacular en la cabeza, un vestido sencillísimo pero que le sentaba impecable, súper femenino, y me escribió para darme las gracias. No, Jara, gracias a mí no, gracias a ti por ser
un número 1. Gracias a ti por tener ese concepto, gracias a ti por hacer las cosas como las hiciste y sobre todo por quererme, porque no era para mí. Mi intención siempre es serviros a vosotras y estar aquí para que vosotras seáis conscientes de todo lo que la experiencia nos da, nos otorga y hace que os podamos ofrecer. Continúo. Veréis. Todas estas gamas de morado, para ir en total look, mirad qué prendas, siempre haceros cargo de estas prendas. Bárbara Buy, por ejemplo, nos ha creado para su concepto en morado este pañuelo que es una preciosidad con el cinturón, porque todo en total look es una auténtica pasada. Para poderlo coordinar dentro de estas gamas, incluso con el zapato, que me lo estáis viendo. Mirad, por cierto, cómo me he puesto el zapato. No sé si me lo estáis viendo en los del canal YouTube, pero me decís que estoy lejos, pero da igual, es que si no, no me veis. ¿Veis? He aprovechado la longitud del pantalón para hacerme un concepto como si fuera más baggy, como si fuera un pantalón anudado en el tobillo, y lo he hecho con la tira del zapato, con la tira del estileto. Esto nos otorga esta posibilidad de hacernos un pantalón que es muchísimo más estiloso, que es súper fácil y con el que nos vamos a sentir ideales, ¿vale? Me quito esto para enseñaros ahora otra cosa que voy a ella. Veréis, esta es la camisa. ¿Veis lo de las tonalidades? Se supone que yo soy una tonalidad más cálida, con una vibración alta. ¿Por qué cuando os digo lo de la colorimetría no quiero continuar en ese lado? Os voy a decir. Porque la colorimetría no solo depende del color, depende de tu actitud, de tu estado de ánimo, de lo que estás viviendo en ese momento, con lo cual, colores que hay días te favorecen muchísimo y te quedan súper sexys y súper bonitos, hay días que no te quedan nada bien. No es una cuestión de color, es una cuestión de vibración. Es igual que cuando os digo, no os equivoquéis y no os confundáis. Una cosa es ir glamurosa o ir vulgar. Y otra cosa es sentirse sexy o ir simplona. Son dos temas totalmente diferentes. Unos dependen de la actitud y otros dependen del estilo y de las prendas, de cómo te las pones. Todo en su conjunto es lo que hace que ese total look sea más glamuroso, más casual, más deportivo, mucho más sexy, más atrevido, más romántico, ¿vale? Pero no depende única y exclusivamente del color. Por eso sí que tenéis que tener una noción del color. Sí que es importante que sepáis cuál es vuestra temperatura, por supuesto, pero no os centréis y os baséis solamente en eso, porque no es lo más importante del mundo ni es lo que os va a llevar a haceros unos looks impresionantes. Por ejemplo, continuamos con prendas que os tenemos preparadas. Mirad, para este concepto, me habíais visto al principio con la chaqueta de terciopelo. Mirad esta prenda que es suelta y que es simplemente para aportar un concepto mucho más atrevido, mucho más... Me acerco para que veáis los detalles a mi canal YouTube, a vosotros. Mirad estas coordinaciones de malvas, lilas y morado, cómo es de bonito. Súper moda. Que luego, a su vez, lo podéis compaginar con toda esta amalgama de color. Mirad qué preciosidad. Para darle un tono de azul, que sería dentro de estas gamas de los turquesas, o si de repente queréis meterle este toque de verde más fuerte. Y ahora me preguntáis, Fanny, ¿por qué eso es así? Pues porque esta degradación de color está uniendo dentro de estas gamas de color que son más neutros, nos permiten hacer estas coordinaciones que son más
más difíciles, dijéramos, no tan comunes, pero es lo que realmente nos llama la atención en Capa Cervera. Por ejemplo, Bárbara Bull nos hace esta cartera. Perdonad, no le quito el plástico porque esto es tan delicado que no quiero que se me estropee, ¿vale? Pero mirad, Bárbara Bull nos hace esta cartera, así que no se me vea mucho. Esta cartera en este morado. Mirad cómo es este morado dentro de esta línea. Impresionante. Pero mirad cómo queda el morado dentro de la línea de los turquesas. O incluso dentro de esta línea, que es más fuerte de tonalidad, que es la prenda suelta, casual, del día a día, para hacer funcional este look, que en un momento dado sería un look mucho más puesto. De esta manera le doy un punto mucho más moderno, mucho más fácil, más loose, más cómodo de día a día. Aunque llevar el tacón ya depende del zapato que vosotras os pongáis, como vosotras queréis hacerlo. Mirad otro concepto que me parece maravilloso y que no os quería perder. Veréis. ¿Os acordáis la semana pasada que os sacaba esta camisa con la cruz en verde? En rojo, para los naranjas. Mirad cómo es esta camisa de preciosa. Acercar. Mirad qué colgante, ¿eh? Con las dos borlas, en las dos gamas de color, en el azulina y en el turquesa. Mirad cómo cambia la camisa. De verla la semana pasada con el tema de la cruz en los naranjas, a esta semana, para poderla aunar en esta historia, en esta línea de color, mirad cómo queda la camisa con la borla, el collar con las borlas en esta gama de color, para luego, por ejemplo, si le queréis meter el bolso en verde, le metéis el bolso en verde. ¿Y cómo haría yo esta coordinación? Así. El pantalón en este verde hoja, que me parece impresionante de bonito. Chicas, dejadme comentarios, porque yo digo que es impresionante bonito, pero ¿qué os parece a vosotras? ¿Me seguís en esta degradación que os estoy montando hoy? Mirad cómo sería la historia. Me encanta el tema del pantalón con el bolso, porque es lo que os digo, no compréis prendas sueltas. Mirad, así sería un pantalón básico en terciopelo verde. Así es la bomba. Impresionante. Porque entonces, si os ponéis esta camisa en blanco, a ver cómo la puedo coger para que lo veáis. Si os ponéis esta camisa en blanco con el tema de la borla, mirad cómo queda. Pero es que si os ponéis la camisa en negra, en turquesa, en un color arena, da igual, mirad qué concepto más bonito, porque las dos partes más altas, tanto esta como esta, lleváis un complemento y un pantalón que es el que os hace juego. Por eso es igual de importante cuando os digo, no os compréis, por ejemplo, el tema del turquesa suelto. Mirad el tema del turquesa con su bolso. Es impresionante. Así es una chaqueta normal y corriente, así es un súper conjunto. Esto es la diferencia de hacer de una prenda que sea, o de un conjunto, o de un look. Vamos a hablar de looks, y así estamos todas en el tema. Es la diferencia de hacer que un look sea bonito a elevarlo a la enésima potencia. Es igual que el tema del complemento, los piercings, los anillos, los colgantes. Es todo importante, porque al final esto es un cuadro. Si yo os enseño los colores que se utilizan en un cuadro por separado, vais a decir, uy, ¿qué colores? Luego vais a ver el cuadro realizado y vais a decir, impresionante, brutal, espectacular, me encanta. Pues esto es exactamente lo mismo. Esto se trata de generar ese lienzo maravilloso que sois vosotras para aportaros esas dosis de entusiasmo, de vibración, de
gustaros, de sentiros seguras con vosotras mismas, de sentir que podéis con todo, porque al final, como siempre os digo, los problemas los tenemos todos. Hay días que nos levantamos peor y otros días que nos levantamos mejor, pero al final está en nosotros que cambiemos más rápido ese chip o que nos dejemos llevar por la mala onda, la mala vibración. Y esto es así, no lo digo yo, lo dicen los psicólogos, con lo cual algo de razón tendrán. Con lo cual, ya me habéis visto esto, pues os voy a enseñar una pieza que me parece única y que en Paca Cervera la tenéis a vuestra disposición y solo me queda una. ¡Ta, ta, ta, chian! Mirad qué espectáculo, tal cual voy, coordinada, voy a probármela y todo. Mirad, chicas, coordinada con estas amas. Ahora ya no voy a hacer caso, ya no hago caso ni a las pasarelas, ni a las tendencias, ni a nadie. Ahora solo hago caso a mi criterio. Mirad qué prenda más espectacular. Mirad qué manga. Mirad qué ideal, qué calidad, qué maravillosa. Tienes razón, es que con estos colores, pero estos colores, Mari Carmen, es lo que nos dan las primeras firmas. Es la calidad. La calidad es eso, es que los mismos colores en otras calidades no tienen nada que ver. Sin embargo, con estas calidades son una auténtica locura, es una maravilla. Y es lo que hace que tengamos estas prendas tan ideales. Esto es un bisón rasado. Mirad qué espectáculo, y sobre todo el espectáculo por esta coordinación. Imaginaros si además queréis hacer lo de los colores y os ponéis, por ejemplo, mirad qué bonito queda, ¿vale? Esto quiero enseñároslo por el tema de la colorimetría, porque como yo no voy a poder estar en todos los sitios, quiero que me entendáis. Mirad cómo queda de bonito este collar, con las piedras facetadas, con este brillo, con las borlas chiquitinas. Mirad cómo queda de bonito con esta línea de los lilas, cómo queda con esta línea del turquesa y cómo queda de espectacular. Así que, chicas, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya requete entusiasmado, porque yo, mientras que os lo estaba montando, me estaba encantando. Gracias a todas, gracias a las que nos seguís, porque hacéis que estos días sean maravillosos todos los jueves. Para vosotras serán bonitos, pero para nosotras es cierto que me cuesta, porque esto es, prepararos, esto es tela marinera, pero os tengo que decir que me encanta hacerlo, porque me encanta serviros. Y os tengo que decir a las de mi canal YouTube, que os tengo en esta cámara, muchísimas gracias. Gracias a María de México, gracias a todas, no me acuerdo de todos los nombres, pero vosotras ya sabéis quiénes sois. Gracias a todas, porque con vuestros comentarios, con vuestros ánimos, cuando me decís que os encanta y que os sirve muchísimo verme, porque os sentís mucho más animadas, más seguras, os atrevéis y os estáis atreviendo con más cosas y a coordinaros más cosas, realmente para mí es un placer que ponga mi experiencia a vuestro alcance y a vuestra disposición para que vosotras podáis encontrar ahí vuestro puntito de escape y sobre todo de evolución y de no quedaros en lo que era antes, sino estar siempre en continua evolución, porque al final es lo magnífico para vosotras y para todo el mundo. Gracias, chicas. Dice, qué corto se nos hace. Y estoy mucho rato. Mari Carmen, muchas gracias. Maribel, gracias. La chaqueta es, por favor, mirad esta chaqueta. Estoy enamorada. Queda súper bonita y además de la manera que os la pongáis, donde queráis. Y este color es que es muy fácil de coordinar.
Con lo cual, chicas, gracias. Hasta la semana que viene. No sé qué os haré a la semana que viene, pero seguro que algo espectacular. Y que paséis un buen fin de semana, cuidaros mucho y poneros todas las ropitas y todas las cosas y comentarnos. Sobre todo, comentarnos. Me encanta todo lo que nos decís, pero no soy yo la maravillosa. Las maravillosas tenéis que ser vosotras cuando pongáis en práctica todo lo que estáis aprendiendo. Hasta luego, chicas. Ha sido un placer.